La comedia ranchera. La comedia ranchera. Los arquetipos del charro y la china, siendo parte del carácter del pueblo mexicano. Las comedias rancheras surgen en la década de los años 30, durante el siglo XX, con las películas Allá en el Rancho Grande, de Fernando de Fuentes, de 1936, y Así es mi tierra, de Arcady Boiler, en 1937. El modelo de Allá en el Rancho Grande sería la pauta, con historias que contaban con las vivencias del campo, en donde los patrones y los trabajadores tenían cercanía con la naturaleza, respeto por la religión, preocupación por el amor, un mundo rural idílico, sin fracturas sociales ni morales, acontecimientos derivados del quehacer cotidiano, de la comunidad. Allá en el Rancho Grande, ubica la historia en el año de 1922, contando con los conflictos amorosos entre un hacendado y un capataz. Fernando de Fuentes, empleando canciones de Lorenzo Barcelata, la amistad de Felipe y José Francisco, amenazada por la virginidad de Cruzita, la joven campesina, el uso de coplas, bailes y canciones. Sería repetido en las siguientes décadas. En 1949, el mismo Fernando de Fuentes realizó una adaptación de su obra. Tito Guízar, René Cardona y Esther Fernández en 1936. En 1949, Jorge Negrete, Lilia del Valle y Eduardo Noriega, los gobiernos de la época posrevolucionaria, usando al cine para mostrar folclore nacional, con historias cercanas al pueblo, el pasado de la hacienda tradicional porfirista, siendo el medio para enfrentar la modernidad. Arcadi, con la película Así es mi tierra, utilizaría la misma estructura de Fernando de Fuentes, parte del legado de Eisenstein en México, para ubicar una historia durante la Revolución Mexicana, con generales y soldados, siendo los personajes principales. El general que vuelve a su hacienda, para descansar tras años de combate. Con su regreso, habrá fiestas, amores y jornadas de trabajo, aderezadas con medel, con cantinflas, triángulos amorosos, comedia al estilo de las carpas. Boiler pone canciones, cielos nubosos, campos, los campesinos laborando, discursos de victoria. La comedia ranchera apareció con Lázaro Cárdenas como parte del modernismo que era promovido por su gobierno, buscando interpretar la revolución con el folclore nacional a través de los tipos de campo, las tramas omitiendo lo ocurrido después de los años 50. Como diría Carlos Monsiváis, mientras el país deja de ser rural, se idealiza más el mundo de las haciendas, ranchos, de pueblecitos, base de la llamada época de oro del cine mexicano. Durante 3 décadas, los charros, las mujeres enamoradas de ellos, las relaciones que van de lo cómico a lo trágico, con protagonistas como Tito Guízar, Jorge Negrete, Pedro Infante, Miguel Aceves Mejía, Luis Aguilar, Javier Solís, siendo los protagonistas cantantes de moda, que iban acompañados con sus canciones, del tequila. A partir de los años 60, comenzó el declive de la llamada comedia ranchera. El ranchero mexicano, aficionado al canto, la mujer enamorada, sirvieron para los gobiernos en turno, para crear ese nacionalismo, para provocar una mala concepción de México. La gente llenaba las salas, empatizaba con las historias que eran protagonizadas por sus ídolos, quienes cantaban su música predilecta, locaciones del rancho, de las haciendas, protagonistas vestidos de charro, mujeres enamoradizas, canciones con mariachi, el machismo y el tequila, el triángulo amoroso, como lo hace Ismael Rodríguez, con 2 tipos de cuidado: los enredos amorosos de Jorge el Bueno y Pedro el Malo, el macho noble y bueno para cantar, protagonizada en 1952 por los cantantes de moda, Jorge Negrete y Pedro Infante. Los estudios explotaron tanto la fórmula que utilizaron protagonistas que no eran buenos intérpretes o cantantes que eran malos actores. Se perdieron las historias entrañables, se cayó en readaptaciones, bajó la calidad cinematográfica,
usaban cantantes de moda como gancho durante los años 70 y 80, como Vicente Fernández y Antonio Aguilar. Con el final del siglo XX, se perdió el género. Del género destacan películas como Ay Jalisco no te rajes, de 1941, Los Tres García, de 1947, Dos tipos de cuidado, de 1952. Desde luego que la pionera, Allá en el Rancho Grande, durante 1936. Los gobiernos de Lázaro Cárdenas y Manuel Ávila Camacho promovieron este tipo de películas, con la creación de estudios de cine, de apoyo a compositores con música de mariachi, canciones populares hechas películas. El Gallo de Oro, de Roberto Gabaldón, en 1964, sería otra historia que retoma parte de los elementos de la comedia ranchera, con la interpretación de Lucha Villa. El género permitió la cercanía con las masas, por su lenguaje popular, por las costumbres filmadas, peleas de gallos, corridas de toros, jolgorios populares, las tradiciones del pasado inmediato, buscando esa identidad nacional. De 1936 a 1952, fue el esplendor de la llamada comedia ranchera, una fórmula agotada por el cine mexicano, que inmortalizó las canciones, a los intérpretes, con la cultura popular mexicana, a través de la música, del lenguaje, de la vestimenta, la comida, el amor a la patria. ¿Qué opinas?